Muy buenas tardes. Quien le habla, la doctora Karen Marín, cirujana ortopédica y traumatólogo. Actualmente me desempeño como residente de primer año en cirugía de la mano. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones agudas de la mano, todo lo que es las actualizaciones en ellas. Las infecciones agudas de piel y partes blandas de la mano se han convertido en los últimos años en una de las causas más frecuentes de ingreso a los servicios médicos. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y el poco desarrollo de estos en los últimos 50 años han ocasionado un manejo difícil de estas infecciones. El diagnóstico y tratamiento oportuno son importantes debido a las contracturas y rigidez que estas ocasionan, que nos pueden llevar hasta a la amputación. El sitio más común es el tejido subcutáneo y el mecanismo más frecuente es los traumatismos, que generalmente son penetrantes. Existen factores que influyen para la evolución de estas infecciones. Tenemos unos factores locales y sistémicos. Dentro de los locales va a depender de la extensión y de la naturaleza de la herida. Si son heridas penetrantes, si son por mordeduras, si son abrasiones y en el ambiente en el que estas se realizaron. También la carga y la virulencia de la bacteria. El tipo y si tenemos o no cuerpos extraños a nivel de las lesiones. En cuanto a lo sistémico, todo va a depender del estado nutricional del paciente. Si es un paciente que es inmunocomprometido, paciente que consume drogas y que generalmente estas drogas pueden ser a nivel endovenoso, son factores que nos influyen mucho. También las comorbilidades, la más importante es la diabetes mellitus, enfermedades hepáticas crónicas, pacientes con VIH. Todos estos son factores que nos van a influir en la evolución de la enfermedad. Para desarrollar el tema de hoy, pues tomé este artículo que fue publicado por la Journal of Surgery en el 2014. Habla sobre las infecciones agudas de la mano, que sí, ciertamente no es muy actualizado, pero que la manera en que ellos lo desarrollaron es muy didáctico para nosotros poder entender y manejar las infecciones de la mano. Asimismo, en Venezuela, siendo más específico en el estado Falcón, en el Hospital Dr. Rafael Callecera se llevaron a cabo 2 estudios. El primero en el 2017 por Alhausen y Serpa, donde ellos buscaron determinar el perfil clínico, microbiológico y epidemiológico de los pacientes que asistían a la consulta de cirugía ortopédica y traumatología con infecciones en las extremidades, sean superiores o inferiores. Pero en el 2018 Valles y Serpa buscaron ser más específicos y ellos buscaron las características y las infecciones agudas de piel y partes blandas de la mano en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología. Entonces, con estos 3 estudios, nosotros vamos a desarrollar los objetivos de nuestra presentación de hoy. Vamos a hacer un recuento anatómico de la mano, los gérmenes más comunes, los antibióticos utilizados, la resistencia microbiana, la presentación clínica y al mismo tiempo vamos a hablar de su tratamiento. Y por último les traigo un caso clínico. El conocimiento exacto de la anatomía de la mano es fundamental para entender, localizar y tratar las infecciones. Es importante recordar que la superficie volar de la mano y de los dedos está dividida por compartimientos cerrados. Tenemos un compartimiento principal que es el espacio tenar, tenemos un tabique que nos va a formar el espacio tenar. Luego tenemos el espacio medio palmar y por último tenemos a este nivel el espacio hipotenar.
¿Qué sucede? Además de eso, tenemos las bolsas que se encuentran en estos espacios de la bolsa cubital, las bolsas de las vainas tendinosas, son estas, y la bolsa radial. Como nosotros contamos con estas bolsas a nivel volar y estos compartimientos, cuando contamos con infecciones a nivel de alguno de estos espacios, no se hace, el edema no se hace tan evidente. Sin embargo, aumenta la presión y la circulación en ese espacio del hueso circundante se minimiza y esto nos puede conllevar a una infección. También este aumento de presión del espacio puede hacer que estas bolsas se rompan y entonces se extiende hacia los otros espacios. La infección se extiende hacia los otros espacios, lo que nos va a ocasionar problemas. Esto también nos hace recordar y pensar que el edema a nivel volar de la mano no es tan evidente cuando hay infección. Sin embargo, a diferencia en la cara dorsal, aquí lo que sucede es que todos los vasos linfáticos convergen en el dorso de la mano. Por eso, cuando tenemos infecciones que son mínimas, el edema es muy evidente. Se hacen edemas bastante persistentes a nuestras vistas. Y que las infecciones que hay en la cara volar, el edema lo vamos a ver más hacia la cara dorsal. Y es importante para nosotros tener en cuenta esto debido a que muchas veces, como vemos mayor edema a nivel dorsal, creemos que allí está la infección y hacemos incisiones de descarga donde realmente no vamos a obtener nada. También quiero hacer un recuento anatómico muy rápido de lo que son las partes de la uña. Los tejidos que recubren la uña tienen poca vascularización. Por ello, cuando estos se infectan, se crean lesiones bastante importantes que si no son bien tratadas pueden llegar a la cronicidad. Aquí vamos a recalcar una de las partes que van a ser vitales, que tenemos la matriz unguial, el pliegue proximal, el eponiquio, el lecho unguial, el hiponiquio. Estos son todos los vasos que, como ven, son escasos para todo lo que es la vascularización de la uña. Tenemos muy cerca el hueso, lo que es la falange. Por eso las infecciones a este nivel tienen alta probabilidad de comunicación con el hueso. Cuando vamos a hablar de los gérmenes, las infecciones de la mano pueden estar causadas por bacterias y hongos, principalmente por las bacterias. La forma de las bacterias al microscopio están determinadas por su pared celular. Estas pueden ser cocos, bacilos o espirilos, y hay unos que son cocos bacilos. Las bacterias gram positivas son las más comunes en infecciones de la mano, y principalmente tenemos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. También se consiguen gram negativas y anaerobios. Otras bacterias atípicas podemos conseguir en las infecciones de la mano, como tenemos el Legionella corroen, que las encontramos principalmente en las mordeduras humanas, y Pasteurella multocida, encontradas en las mordeduras por animales. Es importante recalcar que las bacterias gram positivas no cuentan con una membrana externa, mientras que las gram negativas sí las tienen y forman un saco rígido, que es esto que vemos aquí. Esto lo vamos a recordar y lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos seguidamente de los antibióticos. Cuando hablamos de antibióticos debemos recordar la clasificación, donde tenemos principalmente los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana.
Aquí encontramos un grupo que son los beta-lactámicos, de beta-lactámicos, como las penicilinas, cefaloporinas y carbapena. Estos tienen buena penetración en las bacterias gram positivas, porque estas no cuentan con una membrana externa, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ellos atacan muy bien a lo que es la pared bacteriana. También tenemos dentro de la clasificación aquellos que alteran la función de la subunidad ribosómica. Tenemos aquellos que actúan en la subunidad 30 y 50S de forma reversible, que son bacteriostáticos. Aquí entran las tetraciclinas, la eritromicina, clindamicina. Y los que actúan alterando la síntesis proteica, que son bactericidas, son los aminoglicosidos. Seguidamente tenemos los que modifican el metabolismo ácido nucleico bacteriano, que principalmente están las quinolonas que inhiben la topoisomerasa. Y por último, los que bloquean las enzimas del metabolismo del folato, que aquí entra el trimetropin y las sulfonamidas. Quise traer un recuento o una explicación de cómo es el manejo actual de los antibióticos en las infecciones de la mano. Pues hay muchas controversias a este nivel para el manejo, sobre todo por las resistencias antibióticas que se están creando. Entonces, como primer escalón, tenemos que las cefalosporinas de primera generación deben evitarse como tratamiento antibiótico empírico de primera línea, por las altas resistencias que están o se están evidenciando en ellas. También traemos el trimetropin sulfametosazol, un medicamento que llegó a tener un buen auge a nivel hace unos años atrás, pero que hoy en día lo estamos retomando nuevamente. Para los pacientes con comorbilidades mínimas que se presentan con infecciones de la mano graves, la terapia ambulatoria con este medicamento es muy buena, sobre todo para aquellos que son estafilococos aureus meticillium resistentes. Seguidamente tenemos la clindamicina, pero en ella debemos evaluar su resistencia. La clindamicina es una muy buena alternativa. Sin embargo, si nosotros tenemos un cultivo donde nos sale eritromicina resistente, pero clindamicina sensible, esta sensibilidad la debemos evaluar. Se debe hacer una prueba de doble disco, porque la resistencia de la eritromicina nos puede llevar a una resistencia de la clindamicina. Entonces nuestro tratamiento va a ser erróneo. Las tetraciclinas, a su vez, son pocos los datos que tenemos del uso de ellas en las infecciones de la mano. Sin embargo, en 2 artículos que logré conseguir, hablan de una tasa de curación de hasta el 83%. Ellas tienen una buena penetración en los tejidos infectados que son meticilinos resistentes, al igual que el trimetropin sulfametosazol. Entonces es una excelente opción para nosotros. Luego tenemos el linezolid. Sigue siendo una opción muy viable, pero que nosotros lo tenemos limitado debido a su alto costo. Y para evitar la resistencia de las bacterias. Él lo vamos a utilizar sobre todo en aquellos pacientes que algunos de los anteriores mencionados, pues no, ya cuando hemos agotado todas estas escalones y no hemos tenido buenos resultados. La rifampicina es una opción muy buena, sin embargo, ella no la debemos utilizar sola. Debemos utilizarla en combinación con el trimetropin o la doxiciclina. Para uso endovenoso tenemos la vancomicina,
que es elección para aquellos pacientes con afecciones sistémicas, con infecciones graves, como son las fascitis necrotizantes, que vamos a ver más adelante. Entonces, la vancomicina tiene muy buena penetración para este tipo de pacientes. También para aquellos pacientes que tienen tenosinovitis piógena, osteomielitis o artritis séptica. Es la elección para esto. La fluoroquinolona, para muchos es nuestro caballito de batalla. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un tercer ojo con ellas. ¿Por qué? Porque ellas desarrollan rápidamente resistencia. Entonces, cuando nosotros vemos, no, está evolucionando bien el paciente, pero de repente vemos que el paciente da un paso atrás en cuanto a su evolución, es debido a esto. Cuando usamos, generalmente para estos pacientes usamos es la ciprofloxacina. Entonces, debemos de tener bastante cuidado con esto. Por ello, el trimetoprim-sulfametosazol sigue o es nuestro principal medicamento de uso empírico para las infecciones de piel y partes blandas de la mano. Además, debemos de recordar que es un medicamento que es económico. Entonces, los pacientes tienen un poco de alcance a él y podemos garantizar de alguna manera el cumplimiento del tratamiento. Aquí les traigo, esto es un cuadro extraído del artículo que les mencioné anteriormente, donde habla cuáles son los principales antibióticos que ellos utilizan según el tipo de organismo presente. Si es sensible, si es un estafilococcus aureus sensible a la meticilina, ellos utilizan cefalosporina y amoxicilina más ácido clavulánico. Pero si es un meticilino resistente, les usan como primera opción lo que es el trimetoprim-sulfametosazol. También usan como terapia endovenosa la vancomicina. En caso que son resistentes a la vancomicina, usan la daptomicina o el linezolid. Para gram negativos les gusta, ellos publican la piperacilina tazobactam. Y por último, las quinolonas como la ciprofloxacina. Para las pseudomonas, piperacilina, cefepime y meropenem. Y para los anaerobios, que son infecciones muy frecuentes, muchos de los artículos que llegué a leer, hoy en día las infecciones de piel y partes blandas de la mano se caracterizan que son infecciones mixtas. Entonces los anaerobios tienen un papel importante en los cuales nosotros debemos de pensar. Y para ello utilizan la ampicilina sulbactam, el metronidazol y clindamicina. Bien, yo aquí, junto con el servicio de infectología, he aprendido que ellos tienen conductas como la ampicilina sulbactam, la usan como monoterapia, pero a una dosis de 3 gramos cada 8 horas. Y la clindamicina, de verdad que la clindamicina es prácticamente su caballito de batalla, pero la usan una dosis de 900 miligramos cada 6 horas por los primeros 4 días. Luego la bajan a 600 miligramos cada 6 horas para cumplir un tratamiento de 10 a 14 días. Cuando vamos a hablar de la resistencia bacteriana, debemos tener en cuenta que esto nos va a acarrear varios problemas, ¿sí? Entre ellos es que prolonga la estancia hospitalaria, incrementa los costos y los costos médicos y aumenta la mortalidad del paciente. La resistencia se produce cuando las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos. Por ello, nosotros debemos de evitar
el uso indebido y el abuso de los antibióticos. Debemos principalmente educar al paciente, velar por la limpieza de las manos cuando nosotros vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico o médico, el aseo de nosotros y de los instrumentales, y prescribir los antibióticos solo cuando sean necesarios. ¿A qué se debe esto? Existen heridas que ciertamente sí tienen un adecuado aseo, o sea, una adecuada asepsia, pues no van a meritar el uso de antibióticos. Y de eso depende de nuestro criterio médico. En cuanto a la presentación clínica, existe una historia natural de la enfermedad. Esta historia natural de la enfermedad está dividida en dos periodos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico se inicia la enfermedad. Sin embargo, no hay manifestaciones clínicas ni cambios tisulares u orgánicos. Va a depender directamente de lo que es el agente, el huésped y el ambiente de esta triada. Una vez que pasamos al periodo patogénico, este va a estar dividido en dos fases, una fase subclínica y una fase clínica. En la fase subclínica ya comenzamos a observar cambios celulares y tisulares. Sin embargo, aún en esta fase no tenemos signos y síntomas presentes o que el paciente nos los pueda describir. Ya cuando entramos a una fase clínica es donde nosotros debemos hacer el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, este diagnóstico debe ser precoz para que nosotros podamos pasar a un tratamiento oportuno, adecuado y a una rehabilitación de ser necesario. Cuando nosotros fallamos en el diagnóstico, pues nosotros vamos a fallar en todas de las siguientes fases. En la historia natural de la enfermedad vamos a tener tres conclusiones, que es la recuperación, la cronicidad o hasta la muerte. Y el resultado, este resultado va a depender de esto, de nuestro diagnóstico precoz. También sucede que nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz, pero el tratamiento no lo hacemos adecuado. Sobre todo en estas infecciones de la mano, donde solemos tener un poco de temor y queremos ser conservadores. Pero resulta que las infecciones en la mano, como los compartimientos son muy pequeños, suelen evolucionar muy agresivamente. Por ende, nuestro tratamiento debe ser agresivo, sin temor, porque al nosotros retrasar este tratamiento, pues vamos a tener un resultado que puede ser la cronicidad o la muerte. ¿Bien? Iniciemos con los tipos de infecciones. Vamos a hablar sobre lo que es la celulitis. La celulitis es una infección de la piel y tejido subcutáneo. Es difusa y extendida. Ella está muy relacionada a la linfadenitis. No es formadora de pus, sin embargo, se caracteriza por hiperemia, infiltración leucocitaria y edema, como lo podemos ver aquí. El edema generalmente es dorsal. A menudo se inicia por un traumatismo, por una dermatitis o por un linfedema, aunque en muchos casos la celulitis no tiene una condición predisponente. Los organismos causales más comunes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta-hemolíticos. El diagnóstico se basa principalmente en los hallazgos clínicos, con los que mencioné anteriormente, y debemos tener presente algo muy importante. La celulitis puede ocultar debajo de ella
alguna otra infección más complicada, como es una artritis séptica, una osteomielitis y hasta una infección de espacios profundos. Entonces, el cuadro clínico o el examen físico va a estar dirigido a descartar estas patologías, porque de ello va a depender el manejo de la célula. Por lo general, la celulitis no amerita un tratamiento quirúrgico. Se puede manejar con tratamiento vía oral. Inicialmente, comenzamos con oxacilina, trimethoprim sulfametosol o la cefalexina como tercera opción. Si nosotros indicamos estos medicamentos, debemos tener en cuenta que el paciente debe ser vigilado de cerca. Si es necesario, se debe hospitalizar. Sino evaluar el paciente máximo cada 48 horas. Si nosotros indicamos tratamiento vía oral y a las 48 horas vemos que no ha evolucionado adecuadamente, pues el paciente se debe de ingresar y iniciar tratamiento endovenoso. Porque las infecciones, la celulitis, ellas se extienden rápidamente y nos pueden llevar hasta, dependiendo del estado nutricional y de todo el estado inmunológico del paciente, podemos llegar hasta una fascitis necrótica. Siguiendo con esto, tenemos las infecciones del espacio profundo. Cuando nosotros vamos a hablar de esto, bueno, como ya les mencioné en la anatomía, tenemos tres espacios: un espacio tenar, un espacio medio palmar y un espacio hipotenar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Principalmente hablemos del espacio tenar. Estas infecciones se producen por una lesión. Principalmente, la mayoría de estas lesiones se producen por traumatismos penetrantes. ¿Qué sucede? Vamos a evidenciar un acúmulo de exudado purulento a nivel del espacio tenar. Clínicamente vamos a evidenciar o vamos a tener que el pólex se encuentra en ligera abducción y que cuando buscamos algún movimiento de este vamos a tener dolor. Cuando hablamos del espacio medio palmar, aquí una característica principal clínica es que vamos a perder la concavidad de la palma. Esta concavidad que vemos a este nivel, aquí en el espacio medio palmar la vamos a perder. Entonces eso es algo que, como generalmente en la mano, en la cara volar de la mano no evidenciamos eso, cuando nosotros vemos esa pérdida, pues ya tenemos que imaginarnos que allí hay algo. Y por último tenemos el espacio hipotenar. Este es el menos frecuente de los tres. Y el dolor es muy limitado al área. ¿Sí? Se vuelve un área hipersensible. La tumefacción es evidente. Aquí vamos a ver limitado un poco la movilidad del mínimo y hasta del anularis. Las manifestaciones clínicas, bueno, las que mencioné anteriormente, quería comentarles, que por eso tengo esta imagen aquí, que cuando uno de estos espacios se rompe o se comunican, estas bolsas, como lo dije en la anatomía, ellas van a hacer comunicación con el espacio de Parona y es lo que nos hace extensiva la infección. Como vemos aquí en estas imágenes, nosotros tenemos, en esta imagen se tiene una infección a nivel del espacio tenar, que como ven, el edema se hace más evidente a nivel dorsal, pero realmente está a nivel tenar, el acúmulo de exudado purulento. Y la extensión se hace tal que llega al antebrazo. ¿Ven? Es necesario complementar los estudios con complementar el diagnóstico, perdón, con estudios complementarios, como son los laboratorios
necesitamos hematología completa, glicemia, urea, creatinina, sobre todo para evaluar todo lo que es el estado del paciente, si es o no diabético, porque a veces sucede, y muy frecuente, que los pacientes no conocen sus patologías base. Entonces, esto podemos tener como hallazgo casual la diabetes mellitus. Debemos realizar estudios radiológicos. ¿Para qué? Para descartar cuerpos extraños, artritis séptica u osteomielitis. Y hoy en día se está utilizando mucho el uso de la ecografía como para diagnosticar el acúmulo de líquido en estos espacios o en estos compartimientos. También el compromiso o no de la vaina tendinosa. En cuanto al tratamiento, pues va a depender clásicamente del drenaje. Para el espacio tenar tenemos principalmente el abordaje volar. Se realiza una incisión sobre la superficie palmar de la mano, que es esta que tenemos aquí. Se inicia 1 centímetro proximal a la comisura interdigital. Esta es la comisura y debemos comenzar 1 centímetro alejándonos de ella. Y esta debe de ser aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Se debe tener cuidado principalmente del nervio mediano a esta zona. Este es un abordaje que tiene muy buena evolución. Posteriormente tenemos un abordaje transversal pero dorsal. Se realiza una incisión que parte en la primera comisura interdigital entre el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. Este es un abordaje que no debe ser mayor a 2 centímetros. Luego tenemos, o por último, tenemos el abordaje longitudinal dorsal, que se hace o se realiza una incisión longitudinal, puede ser recta o ligeramente curva, en el dorso de la primera comisura interdigital. Esto, cuando vamos a hacer la descompresión del espacio tenar, muchos autores hablaban de que usaban la combinación de estos abordajes. Es decir, abordaban el espacio tenar por vía volar y muy frecuentemente iban a necesitar uno de los 2 abordajes dorsales. Lo importante es que estos abordajes no se comuniquen entre ellos. Para el espacio medio palmar se han descrito, como vemos aquí, varios abordajes, pero ya algunos están en desuso. Sin embargo, voy a mencionar principalmente estos 2 abordajes. El primer abordaje es una incisión transversal a nivel del pliegue distal. Se hace paralelo al pliegue distal, encima de lo que sería el tercer y el cuarto metacarpiano. En este abordaje nosotros debemos proteger lo que es el nervio y las arterias digitales. La disección profunda, nosotros con el bisturí hacemos la disección de la dermis y la disección profunda ya se hace más longitudinal. Se hace longitudinal. Bien, cuando abrimos la dermis, pues nos vamos a encontrar lo que son las vainas de los tendones flexores. Entonces, principalmente del anular. Entonces, nos vamos a ir a uno de los 2 lados, sea radial o cubital de esta vaina tendinosa, y ahí es donde vamos a profundizar para entrar en el absceso. Este abordaje que tenemos aquí es un abordaje combinado donde hacen una incisión
transversa y luego una longitudinal. Este abordaje, de verdad no me voy a detener a explicárselos mucho porque ya ha entrado en desuso. Generalmente tiene un valor más histórico que otra cosa. El abordaje que tenemos aquí es un abordaje longitudinal curvo. Se hace una incisión ligeramente curva a la zona media palmar y se va a iniciar proximalmente al pliegue palmar distal, que es este. ¿Bien? Se extiende proximalmente en sentido curvo y hacia cubital, paralela a la eminencia tenar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que proteger el arco palmar superficial y las arterias y nervios distales. Este otro abordaje, un abordaje palmar distal, fue descrito por Cannabel. En realidad le hizo un abordaje para los lumbricales, que generalmente estas infecciones pueden entrar a este espacio. Entonces, Cannabel describió este abordaje y él lo que dijo es que se realiza una incisión en la superficie palmar de la tercera comisura interdigital. Siempre debemos tener en cuenta que cuando vamos a hacer abordajes cercanos a las comisuras interdigitales, no debemos llegar a la comisura, porque esto nos puede traer contracturas cicatrizales y van a ser dolorosas y van a limitar el movimiento de los dedos. Entonces se extiende, se inicia un poco por debajo de la comisura interdigital y se extiende proximalmente hasta el punto del pliegue medio palmar. No debe sobrepasar este pliegue. Con una pinza, o sea, una vez que hacemos la disección con una pinza Roma, pues nosotros vamos a profundizar proximalmente hasta el canal del tercer lumbrical. Por último, pues tenemos el abordaje para el espacio hipotenar. Se busca descomprimir mediante una incisión que viene con una línea en concordancia con el borde cubital de dígitos anulares. Bien, si nosotros vemos aquí, trazamos esta línea aquí, entonces viene en concordancia. Se inicia proximal al pliegue medio palmar y se continúa proximalmente 3 centímetros distal al pliegue de flexión del ángulo. Entonces, estos son los abordajes que nosotros podemos utilizar para la descompresión de algunos de estos espacios. Cuando vamos a hablar del acceso del espacio interdigital, también conocido como botón en camisa, este término de botón en camisa se debe a la forma que tiene en reloj de arena o a su parecido a los botones que se utilizaban al principio del siglo XX. Este absceso se origina en el espacio interdigital a nivel de las articulaciones metacarpopalares. Una característica importante de estas infecciones es que el dedo se encuentra en abducción. Y esto es el diagnóstico diferencial con otras infecciones a este nivel. ¿Bien? El dolor y la tumefacción se localizan en el espacio interdigital. Es muy localizado. Como anteriormente decíamos, o sea, lo bueno de estas infecciones es que tienden a ser muy localizadas, pero a veces se hacen difusas. Pero aquí, como mencioné, la característica principal es el dedo en abducción. Existen varios abordajes o incisiones que podemos realizar para el drenaje de esta.
Entre ellos, principalmente, es la incisión longitudinal curva, que es esta que tenemos aquí, donde la incisión inicia en el lado radial del espacio interdigital afectado. Bien, entonces, inicia en el lado radial del espacio interdigital afectado. En esta imagen, que es un paciente que me llegó a principios de año, lo tenemos y entonces la utilicé para ir describiendo los abordajes. Entonces, como dije, la incisión inicia en el borde o en el lado radial del espacio interdigital afectado y se continúa proximalmente y cubital. No debemos sobrepasar el pliegue palmar distal. Otro abordaje es el abordaje volar en zigzag. Esta es una incisión en la superficie palmar que inicia proximal comisura interdigital afectada. Esta se hace en forma de zigzag, igualmente no debe, se hace distal al pliegue medio palmar. Y este tipo de incisión es excelente para el drenaje de las infecciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas veces estas incisiones tendemos o se tiende a dejar abierta. Pero si esta incisión nosotros no cerramos o no afrontamos al menos a los bordes, pues pueden se pueden retraer estos bordes y cuando vayamos a hacer el cierre pues no nos va a dar y puede haber exposición de algunos de los elementos nobles. Por ende se recomienda que cuando usemos este abordaje, que es muy bueno para el drenaje de este tipo de incisión, pues afrontemos al menos los bordes, los bordes de la incisión y dejar el resto de la herida libre para que siga drenando. También tenemos el abordaje transversal volar. Esta es una incisión que está situada paralela al pliegue de flexión distal palmar. Bien, ella viene aquí, miren cómo es paralela al pliegue de flexión distal palmar y se realiza en el sitio de máxima confluencia, o sea, de mayor tumefacción. La mayoría de estas incisiones generalmente amerita combinarla con un abordaje dorsal, porque tienden a tener, bueno, como es el botón de camisa, tiene comunicación con el espacio dorsal. Por último, el abordaje dorsal es una incisión que inicia proximalmente a la articulación metacarpofalángica. Se extiende distalmente con una línea recta. Nosotros lo hacemos en el espacio interdigital afectado. Bien. Por debajo de la comisura interdigital. Y entre 1 y 1.5 centímetros de longitud. Continuamos con lo que es la paronitis. Esta es una infección que se encuentra debajo del pliegue del pliegue eponiquial. El trauma menor es uno de los principales causantes de estas infecciones, como son morderse las uñas o las manicuras con instrumental inadecuado o que dejen alguna cutícula. La eventualidad o la clínica con estas infecciones es que vamos a observar edema, eritema y sensibilidad localizada. Sobre todo a nivel de lo que es el pliegue unguial. Los organismos más frecuentes son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, las pseudomonas y protozoos bulares. Sobre todo porque, como mencioné anteriormente, pues
Ellas son causadas por aquellas personas que les gusta comerse las uñitas. Generalmente ellos curan con un tratamiento no invasivo, como pueden ser los baños de agua caliente con povidone o clorexidina. Sin embargo, no es necesaria. O sea, no está escrito que tiene que ser obligatoriamente con una de estas dos cosas. Pero los baños de agua caliente y los antibióticos orales tienen muy buenos resultados en esto. Sin embargo, si existe un absceso superficial, como lo estamos viendo en esta imagen, se puede realizar una perforación, como lo vamos a ver aquí. Entonces, nosotros podemos realizar una perforación del absceso con una aguja hipodérmica o con la punta de un bisturí para drenar el absceso. En caso que nosotros ahora hagamos una resección del eponitio y no encontremos un exudado purulento, entonces con un elevador romo, con una pinza roma, nosotros vamos a separar el pliegue unguial y al hacer esta separación pues podemos encontrar el exudado purulento. Sin embargo, existen momentos en los que vamos a ameritar, de ser necesario, una incisión que nos ayude a abordar esto, porque el exudado lo podemos encontrar hasta debajo de la lámina unguial y que pueda afectar todo lo que es el lecho unguial. Entonces, una incisión en sentido contrario al lecho unguial. Entonces nosotros vamos a hacer una incisión en sentido contrario al lecho unguial para evitar lesionarlo. Este puede extenderse aproximadamente a lo largo del pie unguial lo que sea necesario. Generalmente no es necesario solo hasta donde termine el borde proximal de la uña, pero se puede prolongar hasta la interfalángica distal. Una vez que nosotros hacemos este abordaje, pues exponemos y de ser necesario se puede hacer una recesión de la uña. Existen momentos en los que un solo abordaje no es suficiente. Entonces se hace un doble abordaje. De igual manera, pero del lado contralateral. Esto se utiliza cuando existe fluctuación debajo del eponitio. Entonces se hace la incisión contralateral y vamos a levantar todo lo que es la lámina unguial y vamos a exponerla. Si el absceso que se tiene debajo de la placa unguial es bastante importante, pues esta lámina se debe eliminar parte de esta porque va a continuar la contaminación allí. Entonces, nosotros hacemos la recesión de lo que sea necesario y por último se coloca una gasa fina para mantener el espacio abierto. En cuanto al panadizo, también conocido como felón, es un absceso subcutáneo en el pulpejo del dedo. Los síntomas incluyen dolor punzante, intenso e hinchazón de toda la pulpa. Los microorganismos más frecuentes es el Staphylococcus aureus. Como podemos evidenciar en esta foto, también es de un paciente que tuve a principios de año. Lo eventual con el panadizo es que la pulpa del dedo está muy tabicada. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento quirúrgico de estos panadizos, debemos de trabajar o abordar todos estos tabicos. Cuando
Entonces aquí evidenciamos, como les mencionaba, todos los que son los tabiques de la pulpa del dedo. Entonces generalmente esto, cada uno de ellos están afectados, ¿sí? Y debemos abordar. Existen múltiples abordajes. Sin embargo, como mencioné unos anteriormente, ya la mayoría de estos abordajes tienen más un efecto histórico que cualquier otra. Y aquí lo vamos a ver muy evidente. La incisión lateral es la preferida para este tipo de lesiones, donde se realiza una incisión lateral en la mitad dorsal de la falange distal, por debajo de lo que es el ligamento del clit. Este es el ligamento propio de la falange distal. Entonces, se debe hacer profundo, ¿eh? Como lo vamos a ver aquí, se debe hacer profundo, donde logremos abordar casi todos los tabiques. Esto que vemos aquí en amarillito y rojo son los vasos arteriales y nerviosos. Tenemos que tener precaución con ello. Bien, se recomienda durante los primeros días dejar un dren para que este siga las primeras 48, 72 horas se puede dejar el dren para que este siga drenando, a la redundancia. ¿Qué quiero? Como vemos en estas imágenes, la secuencia, pues, aquí, cuando nosotros abordamos y logramos encontrar lo que es el exudado purulento, tenemos que tomar muestra para cultivo. Estas son otras incisiones descritas en la literatura, pero que por sus complicaciones pues han venido en desuso. La incisión longitudinal es una incisión que cuando vamos al cierre, pues ella puede llegar a exponer el tendón flexor o hasta el hueso. Entonces hace una cicatriz bastante, o sea, puede llegar a hacer una infección de los tejidos circundantes y más bien pues empeoramos la situación. Las incisiones laterales son dobles, estas están descritas como dobles y hasta le colocan un dren que vaya de lado a lado, pues ella nos va a hacer necrosis, nos va a hacer hipotrofia y nos hace una cicatriz, una contractura cicatricial bastante importante y prácticamente pierde todo lo que es el tejido adiposo del dedo. Y bueno, esta que creo que es una de las peores, o no sé cuál de las tres es un poco más problemática, es la incisión en boca de pez, muy descrita anteriormente. También hablaban de la incisión J o palo de hockey. Estas tienen muy mala evolución cicatrizal. También estas tienden a hacer exposición ósea. Existe una entidad que se llama panadizo herpético. Lo importante de este panadizo, y lo traigo aquí a cotación, es porque tiende a confundirse mucho con los panadizos, que el panadizo o felón que describí anteriormente. Pero esta es una infección que es viral, donde el principal agente causal es el virus de herpes simplex. Los pacientes refieren dolor punzante, linfadenitis, fiebre y malestar. Y como podemos evidenciar, son lesiones que tienen pústulas, ¿bien? Tienen vesículas. Y estas tienen un prodromo de hasta 2 semanas. Ella tiene, mientras existan estas vesículas, ellas son contagiosas. Debemos de educar al paciente cuando evidenciamos estas lesiones, sobre todo porque están muy vistas o las encontramos o hallamos principalmente en los pacientes pediátricos.
que no se lleven los dedos a la boca, porque entonces van a ocasionar o van a contagiar todo lo que es los labios y la cara. No se deben confundir con los panadizos. ¿Por qué? Porque el panadizo que nosotros estudiamos anteriormente se debe drenar, mientras que estas lesiones nosotros no la debemos drenar, porque al drenarla, o sea, hacer una incisión a ese nivel o en estos dedos, vamos o podemos ocasionar una sobreinfección. Entonces, el tratamiento que se recomienda en estos casos es con aciclovir. Posteriormente, tenemos otra entidad conocida como mordedura humana, bastante frecuente en las infecciones de mano, aunque no lo crean. Esta inicialmente parece benigna, sin embargo, siempre van a requerir limpieza quirúrgica. Se encuentra involucrada, generalmente se encuentra involucrada lo que es la articulación metacarpofalángica. En estas lesiones es importante determinar la posición de los dedos al momento del traumatismo, pues, o del impacto, para la evolución de la lesión. Cuando la lesión es en puño cerrado, entonces las estructuras mayormente afectadas es el tendón extensor, la articulación metacarpofalángica y también se va a ver lesionado lo que es la cabeza del metacarpiano. Es muy diferente a cuando la lesión es en extensión. Sin embargo, de esto también va a depender al momento de la evaluación, porque si fue en puño y nosotros evaluamos la lesión, la herida, con la mano en extensión, es muy probable que donde se produjo la lesión del tendón o de la cápsula articular no lo evidenciamos. Bien, entonces tener esto en cuenta ayuda mucho al momento del tratamiento. Dentro de la etiología, pues como agentes causales tenemos principalmente el Legionella corroens, los micrococos, Clostridium, las espiroquetas, Neisseria y Posterella monocida, entre otros. El Legionella corroens se ha descrito del 7 al 29% de los pacientes infectados por mordedura humana. Tiene una sensibilidad variable a las cefaloporinas. Sin embargo, se puede utilizar o se ha descrito actualmente una buena combinación para tratamiento de lo que es la oxacilina más gentamicina. Los pacientes con mordedura humana siempre deben ser hospitalizados, hacer vigilancia diaria de las heridas y, de ser necesario, que es en su mayoría, llevarlos a limpieza quirúrgica. El tratamiento inicial es importante para la evolución de estas enfermedades, de esta patología o de esta entidad. Pacientes que presentan pacientes que llegan a la emergencia con más de 8 días de evolución con mordedura humana, aumenta un 18% de probabilidad de que la evolución sea a una amputación. Entonces, por favor, paciente con mordedura humana, paciente que se ingresa, se mantiene en vigilancia estricta diaria y se hace irrigación, o sea, se hace drenaje, y dependiendo de la extensión de la mordedura, se hace limpieza quirúrgica como una emergencia. También tenemos las mordeduras por animal. Estas principalmente están causadas por perros, gatos y roedores. El 80% perros, gatos y roedores. El 80% de las mordeduras animales es por los perros. Sin embargo, estas infecciones
no son muy frecuentes. O sea, las infecciones por mordedura canina no son tan frecuentes. Pero a diferencia de las mordeduras por gato, el 50% de estas se infectan. Y esto se debe a la configuración de sus dientes, que sus dientes tienen un filo, mientras que la dentadura canina es más hacia aplastamiento y desgarro, pero no tienen una penetración como tal para inocular el virus. Debemos, como etiología, tenemos principalmente Pasteurella multocida, que se encuentra en el 50% de las mordeduras por perro, pero en el 75% en las mordeduras por gato. Otros microorganismos que encontramos son los estafilococos, el estreptococo y los anaerobios. Dentro del tratamiento está indicado lo que son que la herida se debe irrigar y no se deben suturar. Como tratamiento antibiótico tenemos para vía oral la amoxicilina más ácido clavulánico y el trimethoprim sulfametosazol. Por la condición que dije de la mordedura felina, pues tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con mordedura por gato debemos hospitalizarlos. Así como las mordeduras humanas, las mordeduras por gato, mejor hospitalícenlas y ténganlas en vigilancia. Dentro de los antibióticos endovenosos que se recomienda es la ampicilina sulbactam, la quinolona, más clindamicina, o sea, ciprofloxacina más clindamicina, pero nunca sola como monoterapia. La ampicilina sulbactam sí se puede utilizar como monoterapia. La tenosinovitis piógena. La tenosinovitis piógena, las bacterias van a infectar lo que es la vaina del tendón flexor. Entre la capa visceral y parietal de esta, la cual está reforzada por el sistema de poleas retinoculares. Entonces, el espacio entre estas dos capas se va a distender, pudiendo llegar a las rupturas de las barreras, conduciendo a una infección del flexor, pudiendo llegar hasta el antebrazo por la comunicación con el espacio de parón. Los organismos más comunes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. La anatomía de las vainas flexoras. Las anatomías de las vainas flexoras nos explica, la propagación por contigüidad de las infecciones del dígito mínimo al pólex o viceversa. Es decir, cuando una de estas bolsas se rompe, se comunica con la otra. Entonces, esto nos hablaría de un absceso en herradura. El diagnóstico se basa principalmente en lo que es la tetrada de Canavan, que ya todos debemos conocer, sin embargo, se los recuerdo, está dado por lo que es como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? El edema fusiforme, dolor a la extensión pasiva, actitud de flexión, dolor en lo que es en toda la vaina tendinosa. ¿Bien? Generalmente se hace más hacia proximal que hacia distal. Debemos realizar estudios complementarios como son la hematología completa, BCG y PCR, que junto con esta tetrada de Canavan, pues se hace el diagnóstico definitivo de lo que es la tenosinovitis piógena. El tratamiento, cuando se va a basar en lo agresivo que nosotros podemos ser con ella. Cuando se hace el diagnóstico en las primeras 24 horas, se debe utilizar antibiótico endovenoso más irrigación y mantenerlo en hospitalización. Si cuando no tenemos una mejoría,
Entonces nosotros vamos a hacer las incisiones para drenaje. Tenemos una incisión de drenaje mediante un abordaje medioaxial. En esta incisión medioaxial se extiende desde la zona media de F3 hasta un poco antes de la comisura interdigital. Bien, recuerde que nunca debemos tocar lo que es la comisura interdigital. Se debe hacer dorsal al haz vasculonervioso, por debajo de la vaina del tendón flexor, para exponer la vaina del flexor. Se hace una incisión volar transversal de 1.5 centímetros aproximadamente a nivel de la polea 1, para nosotros entonces a ese nivel comenzar también a hacer la irrigación. Esta se usa como complementaria. Otro abordaje es la irrigación de la vaina con apertura distal, que es este. Solo se hace una apertura distal a nivel de la vaina tendinosa de la polea A4. Entonces, nos vamos un poco arriba de la polea, ahí se hace la incisión y con una inyectadora, con una sonda, pues nosotros a nivel de la polea 1 hacemos la incisión por debajo de la polea y comenzamos a irrigar. Otro descrito es la incisión para irrigar de lado a lado, donde entonces haríamos una incisión a nivel de la polea A1 y a nivel de la polea A4. Y entonces se hace irrigación continua de lado a lado, tanto proximal como distal. Y esta última es una que se utiliza también frecuentemente, es la irrigación de la vaina tendinosa cerrada. En esta se realiza una incisión en zigzag sobre la zona digital de la palma, sobre la zona distal de la palma. La vaina se abre a nivel de la polea 1 y se coloca una sonda, se introduce una sonda por debajo de la vaina tendinosa, o sea, de la polea, de 1 a 2 centímetros. Entonces allí es por donde se va a irrigar. Pero a nivel distal, por el borde lateral, a nivel de la polea A4, entonces se hace un abordaje lateral, una incisión mínima de aproximadamente 1 centímetro, que es donde va a salir lo que nosotros con lo que vamos a irrigar. La irrigación se hace con solución 0,9, está bien descrito. No hay evidencia de que digan de que el uso de iodopovidona o clorhexidina, sin embargo, no se contraindica. La fascitis necrotizante, yo sé que ya falta poco. La fascitis necrotizante es una emergencia médica. Muchachos, doctores, compañeros, por favor, fascitis necrotizante es emergencia médica, no solo quirúrgica. Es una patología, una entidad que debemos manejar multidisciplinariamente. Bien, esta implica lo que es la fascia y el tejido subcutáneo. Generalmente va a ameritar intervención quirúrgica y se debe ser muy agresivo. Los factores de riesgo van a depender directamente del paciente, que son la inmunosupresión, la diabetes mellitus, enfermedades vasculares, enfermedades hepáticas y el uso de drogas endovenosas. Se han descrito 2 tipos de fascitis necrotizantes. La tipo 1, que está causada por aerobios y anaerobios mixtos y está en pacientes inmunocomprometidos. Y la tipo 2, causada por estreptococos grupo A y estafilococos, que mayormente la vemos en las extremidades, principalmente en la superior.
La clínica vamos a tener síntomas locales y sistémicos. Inicialmente es como una celulitis de bajo grado, pero que esta evoluciona tórpidamente. Entonces vamos a encontrar crepitación, edema, sinfobia y la hipersensibilidad. Entonces, dentro de esto también están asociados los síntomas sistémicos, que es la fiebre, la taquicardia y la hipotensión. Por eso es que como el paciente siempre va a tener o generalmente tiene una comorbilidad, debe ser manejada en conjunto con el equipo de medicina interna. Esto principalmente es la vancomicina endovenosa. Posteriormente se puede utilizar la ampicilina sulbactam y clindamicina más ciprofloxacin. Aquí les traigo, esta es una paciente que tenemos actualmente hospitalizada en el servicio. Ella está en espera de mejoría de su estado hemodinámico. Una paciente de 75 años de edad, femenina, inició enfermedad actual, posterior a un cuadro diarreico, además hizo una hemorragia digestiva superior, fue manejada por medicina interna, gastroenterología, y tuvo una lesión pustulosa, una lesión posterior a una picadura a un animal a nivel del antebrazo, y pues esta ha sido su evolución. La paciente actualmente tiene una hemoglobina de 6 gramos, es diabética, hipertensa, cardiópata, y bueno, ahora hizo lo de la hemorragia digestiva, y bueno, su alimentación no ha sido la adecuada debido a que tuvo varios días en dieta absoluta, tiene hipoproteinemia, y se está esperando mejorar los laboratorios para hacer la necrectomía. Aquí les traigo otro caso, una fascitis necrotizante. Este es un caso que conseguí en uno de los artículos. Una paciente también hizo una fascitis necrotizante a nivel de mano, antebrazo y brazo. La paciente fue llevada, tuvo una evolución muy tórpida y se tuvo que llevar a mesa quirúrgica para realizar una desarticulación. La séptica es comúnmente causada por un traumatismo penetrante o por contigüidad. Esto se debe a que las vainas tendinosas de los dedos se encuentran muy cercanas. Los organismos más comunes, el Streptococcus beta hemolítico y el Staphylococcus aureus. Dentro de la clínica vamos a encontrar eritema, inflamación articular, que es muy localizada. ¿Bien? Va a haber limitación en los movimientos de la articulación, sean activos o pasivos. El diagnóstico se hace el diagnóstico propio, o sea, ya el diagnóstico se hace por citoquímico. Siempre va a meditar la artrotomía evacuadora. Bien, entonces existen varios abordajes que ya mencioné, el medio axial, que lo describí anteriormente, y el abordaje directo, la incisión en H y en Y, para incidir directamente a lo que es la articulación. La artrotomía se hace a través del complejo ligamentario lateral. Entonces se debe hacer irrigación y simplemente colocar unos puntos de afrontamiento para que se pueda lavar todas las veces que sea necesario. La articulación de los dedos son muy ingratas realmente. Ellas fácilmente evolucionan muy mal. Y por último, de estas últimas dos entidades, pues es porque son las complicaciones primarias de todas las infecciones de la mano, tenemos la osteomielitis.
es a menudo secuela de una artritis séptica, de infecciones de tejidos blandos o de fracturas abiertas. Los organismos causales principalmente el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, las bacterias gram negativas y los anaerobios. En algunos casos se ha aislado hongos. Las rayos X, pues nosotros principalmente, o los primeros signos más frecuentes que evidenciamos en las rayos X de la osteomielitis es la osteólisis y el edema de los tejidos blancos. Sin embargo, también podemos evidenciar el involucro y el secuestro, aunque es muy poco frecuente. El debridamiento quirúrgico y los antibióticos endovenosos son la piedra angular para el tratamiento de la osteomielitis. Los antibióticos endovenosos se hablan de 4 a 6 semanas. No quiero, esto es un tema bastante extenso, pero que simplemente quise traerlo, hacer una pequeña acotación para que veamos cómo en las manos es muy frecuente la osteomielitis por alguna de las infecciones anteriormente descritas. Les traigo rápidamente un caso clínico, un caso que fue tratado aquí por mi persona en el servicio a finales de mayo, principios de junio. Es una paciente femenina de 26 años de edad. Ella es dextrómana, procedencia Caracas y de ocupación oficios del hogar. Ella inicia enfermedad actual el 24 de febrero, en carnaval. Posterior a una riña, tuvo una mordedura en la mano derecha. Ella acudió a médico, a centro asistencial cercano a su localidad, donde indicaron amoxicilina más ácido clavulánico 2 veces al día. En vista de que no mejoró y se agregó al cuadro clínico 2 días después fiebre cuantificada en 38.5 centígrados, la paciente acude nuevamente a consulta, pero esta vez a un centro de diagnóstico integral. El 28/2 del 2020, la paciente presentó dolor, aumento de volumen y limitación funcional, por lo que consulta al centro de diagnóstico integral. Ahí es tratada, se les realizan sus curas y en vista de que no mejora, 2 meses después acude a centros privados. Allí la tratan, les realizan limpieza quirúrgica y en vista de no encontrar mejoría, pues deciden referir a nuestro centro asistencial el 15 de mayo. La paciente dentro de los antecedentes personales niega hospitalizaciones previas, diabetes mellitus, hipertensión, alergia a medicamentos y no hay ningún antecedente familiar importante. Dentro de los hábitos psicobiológicos, 2 tazas de café diario, consumo etílico ocasional tipo cerveza, niega tabáquicos y consumo de sustancias ilícitas. Al examen físico, la paciente tiene fase álgica, no hay hallazgos importantes en cuanto a cardiopulmonar y abdomen, y en las extremidades vamos a tener positivo lo siguiente. Se evidencia digitus index con aumento de volumen, limitación funcional, con una herida en el borde cubital del dígito a nivel de la articulación interfalángica proximal, con ligero exudado hematopurulento, no fétido. La paciente llega referida, como mencioné anteriormente, a nuestra institución porque en vista de que ellos habían realizado procedimientos quirúrgicos y no mejoraba, decidieron hacer un estudio radiológico y se encuentran esto. Pues ya la paciente tenía 4 meses de evolución, 5 meses de evolución desde febrero y
pues un tratamiento inadecuado y nos encontramos con estos hallazgos radiológicos. El diagnóstico de ingreso es osteomielitis crónica de dígitos index izquierdo secundaria a mordedura humana. El plan al momento del ingreso era hospitalización, solicitud de laboratorios, antibiótico-terapia, interconsulta con infectología e intervención quirúrgica. En primera instancia, a la paciente se le planteó una recesión, o sea, una recesión, un curetaje del hueso, más fijación con un fijador, más fijación externa. Vista, la paciente es evaluada por infectología, indica vancomicina por 10 días, mientras, bueno, situación país, mientras se conseguía el material para la fijación y ver la evolución, que ya era muy tórpida, se realizan unos nuevos estudios radiológicos donde ya vemos que se ha extendido más a pesar del tratamiento endovenoso. Entonces, la osteomielitis se ha extendido a todo lo que es F1, F2 y no tenemos cápsula articular. Por lo que entonces se plantea una confección de manos y 4 dedos y la paciente se le realiza la intervención quirúrgica el 2 de junio. Este fue el día de la intervención quirúrgica, cómo quedó su postoperatorio inmediato. Y estas son a los 3 días de postoperado. Y al día de hoy la paciente se encuentra de alta médica, ya se le retiraron sus puntos y está en terapia física. Ya prácticamente tiene movilidad completa de la mano y sin ningún signo de infección alrededor. Para llevar a casa, ¿qué tenemos que recordar? Importante, el tratamiento está basado en ¿qué? En el diagnóstico oportuno, aliviar la tensión, drenaje e irrigación, inmovilización y ejercicios activos. La mano es importante de que le comencemos lo antes posible la movilización, sobre todo por las articulaciones de los dedos. Haciendo un recuento sobre lo que fueron los estudios de Alhausen y Serpa, Valles y Serpa, los microorganismos más encontrados es el Staphylococcus aureus. Las características o las infecciones más frecuentes para Alhausen fueron la celulitis y la piomiositis, pero los abscesos de espacios profundos fue para Valles y Serpa. El tratamiento antibiótico se basó entre las cefaloporinas de primera generación y la oxacilina. Pero ya nosotros aprendimos que las cefaloporinas de primera generación no deben ser nuestra piedra angular, o sea, no debe ser nuestra primera opción como tratamiento empírico. Y en ambos casos recibieron tratamiento quirúrgico. ¿Bien? Esto quiere decir que lo que dije al principio es que nosotros debemos ser agresivos. Nosotros no debemos esperar a que evolucionen las infecciones en la mano, sino que debemos hacer descompresión y drenaje. Por último, les traigo, esto es los resultados del artículo de la Journal Hand Surgery, donde según el tipo de lesión, ellos recomiendan unos antibióticos. Si son abscesos, ampicilina sulbactam. Si es por mordedura animal, amoxicilina más ácido clavulánico. Si es por mordedura humana, las cefaloporinas. Sin embargo, nosotros encontramos unos mejores resultados con la oxacilina. La osteomielitis, la artritis séptica y la estenocinovitis deben ser manejadas hospitalariamente con la vancomicina.
por su atención. Muchas gracias.